Buenos días, Miguel San Román. Ya estamos grabando. Buenos días, María Carvajal. Iba a decir, ya estamos grabando el episodio 21. 21. Así que, sí, bienvenidos y bienvenidas a Building Better en este episodio 21. 21 semanas seguidas ahí dándole al tema de Building Better. Que hoy nos reíamos cuando hemos ido a buscar el café a News and Coffee. Pues eso, Juan. Sí, exacto, Juan. Eso, ¿no? Que le decía, yo cada vez que vengo a buscar como este momento de ritual de café de News and Coffee antes del podcast, siempre pienso, pero ¿qué más vamos a explicar? Y luego Sí, siempre salen temas, ¿eh? Y se sí. reía, sí, sí. Es como que de camino hacia allí hablamos siempre que no Hmm. hay nada que contar y de vuelta tenemos que elegir entre los 3 temas que han salido. En plan, vale. Ya, es que hay movidillas. Claro, también es verdad que a veces, bueno, también es un ejercicio para nosotros, porque hay cosas que no nos plantearíamos explicar seguramente en público si no fuera porque tenemos un podcast, ¿no? Y que, bueno, y que además, em, hostia, justamente con todo el tema que hemos hablado tanto de Building in Public, ¿no? Esto fue el episodio, mira, te puedo decir, episodio 17, a quien le interese. Em, Hablando sobre esto, con lo cual, ostras, al final también, ¿no? Es como un poco el ejercicio de ser consecuentes y coherentes con lo que decimos, y es verdad que hay muchas cosas que diríamos, buah, incluso lo de hoy, fíjate que yo dudaba en plan, hostia, este tema, también antes tú te reías, ¿eh? Pero yo creo que va a ser un capítulo cortito hoy de 20-25 minutillos, porque quizás es un tema más estratégico. Nadie se lo cree, ¿no? Bueno, Bueno, em, antes de seguir, mira, dime, aprovecho que estamos grabando para ostras, reconocer que me he que equivocado. tuve razón. Y efectivamente tenía razón. El episodio pasado al final fue el episodio más largo de los 20 episodios que llevamos grabados. O sea que quede constancia de María I tenía knew it. razón. Hmm. María tenía Sí. razón. Ay, qué bien, qué maravilloso. Pero por pocos minutos, ¿eh? Porque había Sí. otro que era en verdad. Ujú. O sea que, Sí, sí. bueno, sí, sí, estábamos ahí. O sea, me estás reconociendo que Vale. igual lo amañaste y alargaste a propósito. Bueno, eso lo supe luego porque tú me lo dijiste. Sí, sí. Lo sé. Em, Entonces, bueno, un poco eso. Yo creo que hay cosas que quizás no nos plantearíamos compartir. Bueno, un poco también porque a veces no le damos tanta importancia a algunas anécdotas y tal. Entonces está guay porque yo creo que también, bueno, no sé, al final pensando en cosas destacadas, ¿no? De la semana anterior o cosas destacadas que han pasado, está bien porque realmente le damos lugar a cosas que a lo mejor un poco por el ritmo a veces, ¿no? Del día a día ahí tan non-stop que vamos, pues lo haces, lo pasas por alto y sigues, ¿no? Un poco allá machete Sí. y lo dejas pasar, pero realmente sí que hay como gestos del día a día que pueden tener un montón de impacto. Un poco como lo que vamos a comentar hoy, ¿no? En relación a las decisiones que se toman, que a veces las hacemos de una manera práctica como parte de las gestiones que tenemos que hacer y realmente son decisiones muy estratégicas que, bueno, pues pueden influir evidentemente de una manera deliberada en el rumbo de las cosas. Ujú, ujú. Totalmente. Sí. Hmm. El título del episodio podría ser Pequeños grandes gestos. Es que ahora estoy con lo del pequeño grande. No sé si es el artículo que publiqué en mi blog o el que voy a publicar y ya me pierdo. No, este tema, ¿no? Que son cosas, ¿no? A veces como muy subliminales y que luego, ostras, tienen impacto, ¿no? Sí. Bueno, el tema, para no enrollarnos más con esta reflexión así metafísica, es que, claro, la semana pasada hice una reunión presencial, que esto ya es como para mí un gran evento. Eso ya es un Eh, pequeño gran gesto. exacto, esto ya es como, ¿no? Fui físicamente yo, salí de Zoom, ¿no? Donde paso la mayor parte de mi vida, salí de Zoom y me dirigí el viernes por la tarde, una bonita tarde soleada, de estas altas temperaturas que estamos viviendo tan horrorosas. Ay. Y, y bueno, tenía una cita con con nuestro gestor y asesor financiero, porque ahora realmente José
no es solamente nuestro gestor, sino que, bueno, fue la persona también que nos ayudó a aterrizar todo el plan de negocio, ¿no? A nivel de las Sí, proyecciones y tal. Entonces, realmente él ha estado súper implicado, pues este último año, un montón, en todos los esquemas mentales y financieros de Otter. Y bueno, pues justamente a raíz de la buena noticia bueno, de que el plan que teníamos, ¿no? De conseguir esos 75.000 euros, pues lo conseguimos tal cual, con algún imprevisto, pero la cifra es la que es y sigue siendo la misma, con lo cual, ostras, no nos esperábamos contar con ese capital y contamos con él. Hay una parte que está pendiente, ¿no? Que se ingrese y yo hasta que no llegue ese día no lo vamos a sí, celebrar todavía. no. Pero digamos que está ahí, ya está el trámite, estamos ya en el último trámite de todo, simplemente para ejecutar eso, ¿no? O sea, para ejecutar, bueno, para recibir ese ingreso, ¿no? Entonces, claro, ahora nos vemos con el tema de decir, vale, ok, ¿no? Tenemos 75.000 euros, que es lo que necesitamos para ejecutar este plan que teníamos, empecemos, ¿no? Empecemos también pensando en que nos faltan 45, ¿no? Por llegar, pero hay cosas que ya podemos ir haciendo porque digamos que esto ya Sí, que hay está 30.000 realmente en firme disponibles. y hay 30.000 ahí, más lo que Autor igualmente va facturando. Quiero decir que el tema podemos empezar a ejecutarlo, ¿no? Claro, a mí lo que me pasaba, ¿no? Haciendo un poco planificación, empezando a mover cosas y tomar decisiones, incluso relacionado con los OKRs, que voy tarde, pero lo estoy cerrando el de este trimestre, ¿no? Estoy acabando de hacer los OKRs de este trimestre. Y claro, hay un montón de decisiones ahí, ¿no? De esta persona empieza ahora, dentro de 2 meses, empezamos a doblar la publicidad en marketing, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas, evidentemente, van vinculadas a unos objetivos, pero luego también está la parte práctica de entender qué pasa, ¿no? Con ese cash flow, que no hayan desviaciones. Luego entender cuándo empezar a invertir Claro, claro. y dónde. Entonces, claro, yo me empecé, sobre todo haciendo el ejercicio de los OKRs, empecé a plantearme esto y fue como, hostia, pues tengo algunas dudas, ¿no? Porque claro, no hay que pasarse ni de agresivo ni de prudente, Claro, ¿no? claro. Hay que encontrar un equilibrio. Y claro, ¿desde dónde decidimos esto? Entonces ahí fue cuando pues te planteé, oye, bueno, se lo pregunté directamente a José, claro, habíamos tenido tan buenas reuniones con él y él entiende tan bien que le pregunté, oye, ¿tú podrías hacernos como un seguimiento, ¿no? Reunirnos contigo para hacer simplemente un seguimiento de la toma de decisiones, de la ejecución de ese plan que tenemos, ¿no? Financiero, a nivel de negocio, ¿no? Pero de la ejecución financiera, ¿no? De cómo, cuándo, ¿sabes? Y dónde invertir, ¿no? Y justamente pues me comentó que lo hacía también con otras empresas y bueno, pues ¿no? Lo hablamos tú y yo. Y aquí viene un poco el tema, ¿no? De que aunque era, por ejemplo, ¿no? un coste, una inversión extra a lo que teníamos previsto nosotros, pues decidimos hacerlo igualmente, ¿no? Pues venga, cada 3 meses, que además es fantástico, ¿no? Coincide con luego la planificación de nuestros OKRs, bueno, trimestralmente ir haciendo revisiones de cómo van las cosas, Sí, ir haciendo ajustes, ¿no? Y como pelotear todo ese tema con él, ¿no? Entonces, pues decidimos hacerlo justamente, ¿no? Porque vimos y entendimos que, pues aunque era un coste extra, nos podía tener un beneficio, ¿no? Luego. Entonces, bueno, aquí viene un poco como todo esto, ¿no? También de decir, hostia, el valor que tiene entender cuándo puede tener impacto el empezar a delegar o apoyarte, ¿no? En otra persona, invertir en delegar, ya sea una parte de la ejecución o una parte de la toma de decisiones, sí. ¿no? Y la importancia que tiene eso. El... y primero de todo hay una cosa que no quiero como dejar escapar de lo que has comentado y de la necesidad de hacer un análisis de cash flow, porque creo que es muy fácil, sobre todo cuando una empresa está, o un proyecto está empezando a, ya sea por una inversión inicial, como puede Ujú. ser el caso, como cuando empieza a recibir unos ingresos mayores de dinero, es muy fácil Gastar hacer más. estas como proyecciones simplemente basadas en, vale, pues estamos facturando de media X al mes, ¿no?
pues multiplicado por 12 es más o menos esto lo que nos podemos permitir gastar y parece que estamos siendo conservadores, pero es ahí donde puede hacer mucho daño el tema del flujo de caja, ¿no? De decir, no, es que mira, Total. tardas X meses desde que llega un proyecto o te llega un lead, como sea, tardas X tiempo en facturarlo, pueden haber retrasos ahí, además, y hay unas fluctuaciones. Naturalmente hay meses buenos y meses malos, está muy bien tener medias y medianas para tener en cuenta eso y ser conservador en proyecciones que puedas estar haciendo, pero claro, necesitas saber realmente con este capital que tienes cuánto tiempo puedes estar tirando con esto y cuándo estás esperando que se vuelvan como a recibir ingresos, ¿no? Claro, Y claro. es cómo juegas con esas dos palancas, porque como tú Mm, comentabas, está la parte de, claro, el caso, digamos, malo que nos imaginamos todos es, pues me gasto el dinero demasiado pronto, ¿no? Demasiado rápido y me vuelvo a quedar sin pasta y pues nada, pues chao, mm. ¿no? Pero es que es igual de peligroso, creo, muchas veces el no gasto nada o soy muy conservador, Exacto. no gasto nada, no avanzo, no estoy pudiendo mejorar nada porque no estoy invirtiendo en nada, estoy bloqueado y me acabo justamente muriendo porque no he mejorado nada y he acabado gastando esto en mantener las luces encendidas de un Exacto. sistema que necesita siempre ser mejorado, ¿no? Ujú. Y esto es un poco, yo creo, uno de los claros ejemplos de esta frase que dices tú muchas veces de que hacer una startup es como estar montando en bicicleta Ah, mientras a la vez intentas cambiar una rueda pinchada, sí, ¿no? Que claro, absolutamente. si frenas, te caes. Y si aceleras demasiado y la cagas Te cambiando puedes la caer rueda, también. te caes. Es Y es que ese equilibrio todo el rato, mm, ¿no? es Entonces, una claro, locura realmente. sí. Sí, Claro, sí. claro. Es un poco. Eso nos ha llevado a nosotros justamente, un tema que estábamos hablando la semana pasada, que igual podemos hablar más en otro episodio y demás, pero es como que el objetivo que tenemos nosotros como vara de medir así en abstracto es que Otter como sistema tiene que estar al borde de que se le salten las costuras, Sí, eso es muy sin, interesante, eso lo podríamos hablar. sin que se le salten, Mm. ¿no? No queremos naturalmente que la cosa vaya mal, Sí, pero porque sí saber dónde que, está el límite. claro, pero necesitamos averiguar dónde está eso, porque si no, será una señal de que estamos siendo demasiado conservadores, justamente, ¿no? Y es una cosa que a ambos Claro. nos preocupa. Si no estamos invirtiendo suficiente en publicidad como para tener tantos proyectos que se empieza a saturar el sistema, no vamos a saber cuál es ese otro punto del colador que comentábamos hace un montón de meses ya. Tenemos que trabajar o es el siguiente que va a tener mayor impacto porque Claro. todo va llegando como muy a cuenta gotas y no lo puedes ver así. Hay que poner el Mm. sistema bajo estrés, como A se prueba, dice, sí. sí. Claro, pero fíjate, también por eso es tan importante utilizar metodologías Lean en este caso, sobre todo, porque lo cómodo mentalmente para nosotros sería decir, oh, vale, vamos a prepararlo todo antes de invertir más en publicidad. Y eso es un error. Es decir, esto es la misma cosa Claro, de, tengo esta idea, voy a construir una aplicación que haga X. No, a lo mejor no te hace falta construir una aplicación. Es que seguimos sin ser una app nosotros, ¿no? Somos una web app. Seguimos siendo híbridos. Fíjate el modelo, lo que está dando de sí y la de pasta que nos hemos ahorrado y de tiempo, ¿no? sí, Seguramente cuando hagamos la aplicación, que la haremos, si es que está en nuestro plan, la tenemos que hacer en algún momento, ¿no? Sobre todo cuando queramos ir mucho más a B2B, ¿no? Porque es la gente que va a repetir, si todo va sí, bien, ¿no? Son los que necesitan eso, tenerlo en su día a día, en su bolsillo, ¿no? No tanto un particular, ¿no? Entonces, y también mejor para los carpinteros, por supuesto, ¿no? Pero de momento ahí no está el problema, ¿no? sí, Entonces, claro, yo creo que esto es muy clave porque justamente te permite ir
aunque lo voy a decir así, o sea, y no se trata, ¿no?, de hacer nada a lo patatero, pero vas inflando esa rueda, vas reparando la rueda a medida que tiene sentido. O sea, ahí está el equilibrio justamente. El equilibrio no está en acertar bien en la solución, sino en entender cuándo empezar a plantearla e implementarla, ¿no? Yo creo, ese es el equilibrio, ese es el arte, ¿no? Yo creo que muchas de las decisiones buenas que hemos tomado en este tiempo, especialmente estos 3 últimos años, ha sido así. Nosotros no nos metimos a hacer un plan de negocio ni a buscar asesoramiento financiero los 3 primeros años de otro. Es que no habría tenido sentido, yo creo. Bueno, ¿que habría estado bien? Por supuesto, pues seguramente habríamos, ¿no?, ahorrado algunas idas y venidas y tal. Pero fíjate, nos habría faltado información. Yo, por No ejemplo, habríamos este tenido la viernes, visión, ¿no? claro, y este viernes yo salí tan contenta e iluminada de la sesión con José, con el asesor financiero, ¿no?, y nuestro gestor. ¿Por qué? Porque yo iba ahí y vamos, ya teníamos el plan de negocio, tenía los KPIs cerrados del mes, o sea, iba con datos. Sí. ¿Por qué en 1 hora y media ya tenemos un plan para los 3 próximos meses? Sabemos cuántos presupuestos, ¿no? Porque, o sea, pues vale, tenemos que conseguir llegar a esos 70.000 euros mensuales de presupuestos aprobados, ¿no? Entonces, eso no es porque sí. Entonces, No, no. llegar a esa ingeniería inversa y entender cuál es el objetivo que tenemos, y para llegar a esos 70.000, ¿no?, por ejemplo, ¿qué nos hace falta? Vale, estos 3 perfiles, con este budget, ya está. Hay que conseguir esto. Seguramente no lo conseguiremos tal cual está estipulado, ¿no? Van a haber desviaciones. Pero esas son las 3 palancas que hay que mover ahora, no otras más, ¿no? Está el tema del diseño UX, ¿no? UI, inversión en Publi y tema de desarrollo, ¿no? Y ya está. Son estas 3 cosas. Y el porcentaje de inversión en cada aspecto también está definido por una buena razón de ser. Está relacionado con los datos que hemos tenido, que nos permiten también entender, pues vale, la proyección más a nivel de OKRs, ¿no?, de objetivos, del rendimiento que esperamos que tengan esas acciones, que esperamos que pase. Tampoco nos lo sacamos de la manga. Entonces, claro, yo creo que la eficiencia también de que en este momento de delegar, entre comillas, porque esto sería más un apoyo, asesoramiento, ¿no? Apoyo de asesoramiento, pero también es delegar una parte de la toma de decisiones o compartir una parte de la toma de decisiones, ¿no? Porque no espero que me digan lo que tengo que hacer, pero sí que me ayuden a apuntar más fino en mi toma de decisiones. Eso, o sea, es una inversión eficiente. Lo que quiero decir es que es una inversión eficiente ahora apoyarnos en nuestro gestor y asesor financiero, porque tenemos los elementos necesarios para que esa inversión sea lo más eficiente posible a nivel del output, ¿no? ¿Qué va a salir de esa reunión? Pues cosas buenas, porque estamos preparados para alimentar eso. A esa persona tiene recursos para también poder ayudarnos mejor, porque, pues eso, datos, proyecciones, ¿no? Por eso también creo que es importante cuando decidimos apoyarnos en alguien, cuando decidimos delegar. ¿Cuándo es Sí. mejor? ¿Es mejor asesorar o delegar ahora? O sea, ese tipo de cosas hay que diseñarlas. Bueno, en este caso, de hecho, es una combinación porque estamos, sí, apoyándonos, por decirlo así, en cuáles son sus recomendaciones, pero estamos delegando el análisis en Sí, sí. exacto. Sí, sí, bien Entonces, visto. hay un conjunto de acciones y de tareas y demás que para mí es algo que yo obtengo ese Mm, resultado y yo me baso en que tú has hecho un análisis correcto de esto, que tus cálculos sí. son correctos, porque si no, ¿para qué? ¿No? Si los tengo que volver a hacer yo. Em, entonces sí, Mm, estamos delegando eso, ¿no? Y es hacer ese análisis de decir, vale, naturalmente la responsabilidad será mía de lo que decidamos hacer, pero ¿cuánto tiempo me habría llevado a mí hacer eso por mi cuenta bueno, y imagínate. hacerlo a ese nivel, ¿no? Mm, Tener un mm, resultado de esa calidad en la que me puedo apoyar mm, sin estar dando vueltas luego a si me habré equivocado o no. De nuevo, haciendo el análisis. En este caso me puedo centrar exclusivamente en preocuparme si estoy tomando la decisión correcta. Eso ya son unas horas, un tiempo y una energía
increíbles y que puedo tomar mi sitio en esto, que es el de la, bueno, nuestro ¿no? sitio en esto, que es el de la toma de decisiones, ¿no? El decidir qué hacer, pero no necesariamente tenemos que ni hacerlo todos nosotros, todas las tareas, ni todos los análisis a bajo nivel, ¿no? Sí, aquí sería como, yo creo también el tema es cuándo y qué cosas tiene sentido delegar, ¿no? Sobre todo cuando uno empieza, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, que yo creo Sí, que hay, de hecho, antes, claro, tú me decías, bueno, claro, tú has delegado cosas que se te daban muy bien, ¿no? Customer service, comunicación, claro, sí, o sea, también cuando tienes el problema de que eres multipotencial, tocas varias teclas y tampoco, ¿sabes? Y no se te dan mal, claro, entonces dices, bueno, ¿lo puedo hacer todo? Sí, pero es que eso a lo mejor no es lo más eficiente tampoco. Quiero decir que creo que también no se trata solamente de delegar, no sé cómo decirte, ¿no? Como que aunque se te dé bien algo, puede tener sentido que lo delegues llegado a cierto momento. Porque a lo mejor ni sí, siquiera ahí es donde aportas como más valor. Claro, ha sido progresivo. Si yo miro hace 5 años, no se me ocurriría delegar las campañas de marketing como he hecho ahora. Porque más, es que lo hacía todo yo. Pero al mismo tiempo, yo creo que es bueno al principio como no sé, como meterle un poco de mano a varias teclas, ya sea el social media. O sea, entender, si no vienes del mundillo del marketing online o del desarrollo, yo qué sé, si a uno le suena a marciano todo eso, yo creo que es muy importante entender. Porque si delegas sin saber, creo que es una cagada. No quiere decir ser especialista, pero a mí me ha pasado hace, yo qué sé, 10 años, 15 años, cuando hacía cosas como freelance, aunque trabajaba en la agencia, ¿no? En Runroom y tal. Claro, yo recuerdo a veces gente, ¿no? Y lo veo luego también incluso con clientes que acompaño yo en mis mentorías y tal, ¿no? Gente que es freelance. O sea, muchas veces a mí me ha pasado, lo he visto en otros, ¿no? Compañeros y compañeras de camino. Ostras, gente que pide cosas, gente me refiero a el cliente, ¿no? O el fundador, fundadora, X persona de tal empresa, que pide cosas que no tiene ni idea de en realidad lo que está pidiendo. Y eso es un problema. Porque es un problema también cuando luego uno ejecuta, ¿cómo esa persona va a entender? Cuando luego además hay imprevistos que los suele haber, si eso entonces es una buena decisión seguir invirtiendo o no seguir invirtiendo en eso, ¿no? Yo creo que es importante, sobre todo ahora hablo de la persona que lidera el proyecto, entender el lenguaje para poder luego delegar mejor. Y yo creo que al principio, si uno es ¿no? tiene cierta autonomía, o mejor que autonomía, ¿no? Es autodidacta y tal, yo creo que al principio es, especialmente si uno tiene esa filosofía Lean, es que pasa porque te hagas tú un poco las cosas al principio a modo de prototipo. Ahí ya vas a ver. Y a medida que eso va teniendo sentido, pues identificar qué es lo primero que va a tener más impacto, ya sea en energía o en retorno económico, delegar. Que en nuestro caso, para mí siempre ha sido la parte burocrática, gestoría, finanzas. Ahí siempre he querido un recurso, un apoyo extra, porque no pretendo entender todo este mundo yo, ¿sabes? sí. Claro, es que... Pero, por ejemplo, esto es un tema interesante porque justo este era un área en la que no tenemos tampoco experiencia, ¿no? Justamente es En un la caso parte en el de que gestión, sí, sí, ¿no? Contabilidad, toda esta movida, sí, sí. sí. O sea, no. En ese caso estoy más cerca yo de esos clientes que comentas tú, Mm, que es un poco como, bueno, tengo esto, gestiónamelo, ¿no? O házmelo. mm, Igual la diferencia, ahora que te estaba escuchando sí, hablar, es que es el por qué estoy buscando a alguien, ¿no? Una cosa es, por ejemplo, y a mí también me ha pasado un montón de veces, el que me contacte a alguien para que les haga una web, ¿no? O a ti te ha podido pasar para hacer campañas de marketing. Y viene un poco porque alguien me ha dicho que necesito tener esto.
Ah, ya, ya, que claro. me va a ir bien en general, que con esto pues se gana dinero y demás, ¿no? Pues no. No, no va así, ¿no? Pero claro, el por qué esta persona casi ni lo sabe. Ya. En este caso, yo tengo claro que es que, mira, necesito que me hagas estas cosas porque, pues bueno, no quiero que hacer una auditoría en Hacienda ni que me encuentre con que no he estado pagando cosas que debería estar pagando y que no sabía directamente, o eso, o no me quiero encontrar con un problema de flujo de caja porque no he tomado las decisiones correctas en los timings de cuándo estar invirtiendo, cuántas cantidades y demás, y tal, ¿no? Entonces, yo sé, si bien no sé cómo haces ese trabajo y me podría poner a aprenderlo, pero no sería efectivo, un uso efectivo de mi tiempo, desde luego, no necesito saberlo porque lo que sé es por qué quiero esto y qué es lo que voy a obtener de valor de vuelta. Ujú. Hmm. Creo que esa es un poco igual la diferencia, ¿no? No necesitas igual saber esas cosas y es posible que si todo va bien, pues eso, en un futuro contratemos roles que son especializados en temas que nosotros no hemos pilotado mucho. O por ejemplo, hemos hablado del tema de acciones de SEO y demás, que son cosas que siempre hemos evitado meternos mucho en ese tema, ambos, ¿no? Pero sabemos que si tomamos esa decisión tenemos un porqué muy claro, unos objetivos claros de qué es lo que queremos conseguir con eso y por qué nos estamos Sí, metiendo en eso. No es algo simplemente de es que hay que hacerlo. ya. También hay otro aspecto, sí, totalmente. Bueno, pues desde dónde, ¿no? Se toman esas decisiones. No es como, hay que tener un logo. Bueno, depende, ¿no? Quiero decir, es que a lo mejor hay que hacer otras cosas como entender cuál es tu estrategia de marca, ¿no? Quiero Sí, decir, sí. que ahí vienen muchas ese tipo de decisiones, ¿no? Sí, de lo que hay que hacer, lo que se supone que tienes que hacer, ¿no? Si estás en este momento. Sí. Em, También hay otra cosa interesante, yo creo, a ver, con el tema en concreto del tema de gestoría, finanzas, tal, ¿no? Claro, yo también creo que es importante identificar dentro de tu modelo de negocio, bueno, de la estructura del negocio en general, que claro, todas las actividades que tienen que ver con la comunicación, con los canales, social media, campañas, diseño, todo esto es al final parte del cómo tú haces ese delivery, la entrega de la propuesta de valor. Ujú. Y eso es importante porque ahí estamos hablando de cómo conecta tu propuesta de valor diferencial con el segmento del cliente, con el segmento de clientes a que te quieres dirigir. Ese encaje inicial es una cosa, bueno, o mantenerlo, ¿eh? Claro, hay otra parte que forma parte un poco como del back office del negocio, ¿no? Son herramientas que utilizas, partners que tienes, incluido el tema para mí de la gestoría, porque eso al final es como un poco, ¿no? Es esa máquina que va engrasando las tuerquitas y Sí. hace que no se acabe la gasolina. Entonces, yo eso lo veo como parte del back office y lo que hace que se pueda generar esa propuesta de valor diferencial. Entonces, ese back office al final es como si tuvieras un partner estratégico. Yo, nuestra asesoría jurídica y económica, lo veo como un partner nuestro. Partner, evidentemente les pagamos, o sea, ¿no? Somos clientes suyos, pero es un elemento clave dentro de la maquinaria, ¿no? Entonces, si esa maquinaria no la tienes in-house porque tu socio o tu socia no viene de ese mundillo, yo creo que es bueno a principio complementar eso. Sí. El tema con lo que comento de que de lo importante que es en ese equipo inicial entender cómo hacer ese delivery de la propuesta de valor diferencial, ya sea con social media, mm, o, yo qué sé, haciendo simplemente campañas, como hicimos nosotros al principio. No teníamos redes sociales de Otter cuando testeamos la idea, la hipótesis, ¿no? O sea, cuando buscamos validar la hipótesis, me refiero. Entonces, creo que si tú, como fundador del proyecto, no entiendes cómo hacer ese encaje inicial, es que hablamos de vender. Creo que
hay que tener control sobre eso porque es muy importante entender cómo iterar o, yo qué sé, o pivotar si es necesario, si eso no funciona. Y claro, si esa parte la delegas muy rápido o no entiendes de qué va, ¿tú Sí, no crees que esto es una alerta roja? Porque es que se te puede ir de las manos. O sea, como que creo que es importante que al menos, bueno, no sé, ¿eh? Ahora, la verdad que lo estoy reflexionando, pero creo que ahora mismo, si quieres montar una empresa, em, que creo que es muy importante que en el equipo fundador, pues si eres uno, si eres dos, tres personas, pero que haya una persona que entienda eso. Que lo entienda, no digo que sea especialista en marketing, ni community manager, no hablo de esto, pero que entienda algo de marketing online o marketing en general, te diría, pero son cosas que además te puedes formar de una manera muy económica y rápida y que te interese esto, al menos como para probarlo, ¿no? Y cuando entendamos un poco dónde está el kit de la cuestión, pues aquí evidentemente, jolines, mejorar esa misma idea con un perfil externo y demás, pero no lo sé, ¿no? Es que, sobre todo hablo ahora, evidentemente, ¿no? Si empiezas sin un capital mm, y te lo estás haciendo un poco, yo me lo guiso, yo me lo como lo hemos hecho nosotros al principio, pues claro, tienes que pensar estas cosas, no naces con un equipo, ya, ¿no? ya. Claro, es que te toca bajar al fango. Creo que Creo que incluso eso, mira, me da sensación como que estamos construyendo una, una idea poniendo capas encima de las reflexiones del otro. Porque creo que ahora que comentas esto, para mí lo que tiene que formar parte de ese equipo inicial es cualquier cosa que forma parte de la propuesta de valor de ese Mm, negocio. Y comento esto así porque pongo en duda si, por ejemplo, es igual de crítico en todo negocio mm. esa parte de marketing en un inicio. Sí, 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 puede que yo esté sesgada, ¿eh? no, no, pero claro, como yo puedo pensar en la parte del desarrollo, ¿no? Que lo veo como algo Claro. muy fundamental y que creo que también es muy fácil aprender a hacer un mínimo en muy poco tiempo. Mm, Pero que no sé si es tanto eso, sino, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la gestoría, ¿no? En nuestro caso, es algo que es totalmente periférico a nuestra propuesta de valor. Lo que hace a Otter sí. especial no es el, el cómo gestionamos ni nuestro papeleo, ni nuestras finanzas, ni nada de esto, ¿no? Pero sí que hay una parte muy importante que es el branding. La idea Mm, de poner en valor la carpintería, de nuevo, como oficio y como industria, es algo muy fundamental y para eso es importante tener a alguien como tú que tiene un megáfono en la mano, ¿no? que, mm, y, y naturalmente creo que sí que como fundadores tienes que ser, o hay necesario ser como personas que están todo el día hablando de su proyecto, ¿no? Tienes que ser eh, mm, mm. eso, como la primera persona que está todo el rato Sí, como el hablando y embajador, compartiendo, ¿no? ¿no? Claro. Sí, exacto. Esa es la palabra que buscaba, embajador. Pero, por ejemplo, yo qué sé, una empresa, imagino que una empresa como Holded tendrían mayores conocimientos de gestoría internamente desde el principio, ¿no? Seguro, sí. Porque forma parte de esa propuesta de valor, Mm, ¿no? Pero igual sí, hay hay otro proyecto que la parte de marketing es algo que realmente sí que pueden delegar fácilmente y decir, pues mira, oye, tenemos 300 euros al mes para invertir en esto y le pagamos a alguien que haga. mm, Oye, tú sabrás ¿sabes? Cómo vender este producto para ir empezando, para ir tirando, ¿no? Pero mm. necesito aquí realmente los especialistas de esto en concreto. Creo que Sí, como
Sí, Esto es el core business, ¿no? Un poco como identificar, como no delegar lo que forme parte del core business a principio, ¿no? Como hacer eso algo muy fuerte de la propia claro, empresa sí, antes de empezar a meter más manos ahí. porque, y es Hmm, ahí igual el cómo se ha ido definiendo, el cómo hemos ido justamente delegando, ¿no? Y cómo hemos ido creciendo con nuestras colaboradoras y demás, porque ha sido muy basado en eso, ¿no? Al fin y al cabo, incluso al principio, Otter era mucho más un negocio de marketing y de atención al cliente buah, que que de desarrollo. ya ves, y eres al Y eso es algo revés. que hemos hablado. Y creo que justamente hablaba, yo comentaba la semana pasada, ¿no? De cómo hace años, antes de que estudiara la aplicación, mi relación, mi vínculo con Otter era diferente también porque había un límite, yo sentía, en cuánto valor podía estar aportando yo. Eso se ha reequilibrado en el momento en el que se ha convertido en una aplicación, Hmm, en el cual de repente ha formado a pasar parte de ese core business el tener cierto músculo tecnológico. hmm, El músculo de marketing siempre ha estado ahí. Y el músculo de atención al cliente ha estado ahí también para ser capaces de entender cómo podíamos escalar esto, ¿no? Ha sido una hmm. mezcla entre Customer Support y Customer Research, ¿no? Buah, ya Como... ves, claro, claro. Entonces yo creo que sí, que es un poco como que si fueras a dibujar cuáles son los lazos entre distintas áreas y distintos Hmm, roles, seguramente te acaba quedando como un... no sé, me lo estoy imaginando ahora, pero te acaba quedando que hay ciertas cosas que están íntimamente relacionadas, que tienen hmm. muchas conexiones y otras cosas que son eso, más en la periferia, que son como hojas en un árbol, ¿no? Pues en nuestro caso, Claro. la gestoría no está en el núcleo, es Hmm, un, está en uno de los extremos. Y creo que eso puede servir mucho a la hora de ver cómo delegar, porque hay veces que eso, que puedes decir, pues mira, es que hay ciertas cosas que son eso, así más como periféricas y que puedo, si el desarrollo, por ejemplo, lo es, porque lo único que necesito es una web estática, pues compro un template en Webflow y no necesito pagar a un desarrollador ni siquiera. No es ni siquiera delegarlo en una persona externa. Es que no necesito ni pagar a una persona. Utilizo ya algo que puedo yo hacer con cuatro palos, ¿no? hmm, Y ya está. No todo el mundo necesita llegar al mismo nivel de profundidad en todas las disciplinas. hmm. Sí, incluso, por ejemplo, a lo mejor al principio no te vale la pena invertir 1.500, 3.000, 5.000 o lo que sea para hacer una identidad gráfica increíble y tal, pero sí aprender tú, nada, cuatro cosas o hacer algo como mucho más sencillo para validar ese servicio, ese producto, lo que sea. Entonces, claro, aquí está el tema, ¿no? Que yo creo que mucha gente seguramente que nos está escuchando, pues serán no grandes organizaciones o corporaciones, sino gente, ¿no? Que son, pues eso, solopreneurs, o son equipos de dos, tres, cuatro personas o pequeños, equipos más pequeños, ¿no? Em, y sobre todo la gente que está empezando, ¿no? Y que están ellos solos, o son dos socios o dos socias, por ejemplo. Claro, ahí, mm, claro, o sea, es verdad que esta parte que tú decías, ¿no? De ser periféricos y es del core business, ¿no? Eso ya puede ser una primera cosa como para empezar a decidir qué delegar y qué no, ¿no? En plan, si eso es algo de, ¿no? Si tú, yo qué sé, mm, pues si eres cocinero o cocinera, pues no delegues ser chef, ¿no? O sea, lo que sea, ¿no? Quiero decir. Pero, claro, ¿en qué momento empezar a soltar o abrir el grifo? Porque hay veces que a lo mejor no te va bien económicamente. No es que, o sea, no es que te vaya mal económicamente, me refiero a que, hostia, a lo mejor es justillo empezar a invertir en esto, pero es que eso puede ser exponencial. Es decir, Ujú. claro, al final, ¿cuándo y cómo empezar a abrir ese grifo, ¿no? Porque, por ejemplo, a lo mejor tú eres una persona profesional que ofreces un servicio y te faltan clientes, ¿no? Y quieres más clientes. Claro, quieres facturar más. O sea, a lo mejor para facturar más te vale la pena invertir 300 euros más la inversión que sea 600 euros, yo que sé, al mes.
en inversión, que esto es muy poco, inversión en publicidad, incluido ahí la gestión de las campañas. Es que a lo mejor Ujú. eso al cabo de 3 meses es lo que te hace empezar a duplicar tu facturación. Claro, entonces a veces es difícil tomar esas decisiones justamente por eso. Hay que diseñar, ok, ¿qué espero que suceda? O sea, es como empezar a diseñar qué consecuencias tiene esta inversión que voy a hacer, cuánto estoy dispuesto a perder, entre comillas, o sea, cuál es el margen aquí, ¿no? Que me Sí, puedo permitir tener y qué espero que pase. Yo creo que es ahí cuando quizás perdemos el miedo a hacer esa inversión, claro, claro. ¿no? Porque creo que es también un poco desde ahí, desde diseñar, poco a poco también ir probando, ¿no? Ok, pues si, sobre todo si eres un equipo pequeño, ¿no? Y no tienes financiación, tienes un, ¿no? un capital ajustado, pues claro, tienes que mirar muy bien estas cosas, como nos ha pasado a nosotros, ¿no? Y fíjate, yo creo que tomamos una súper buena decisión estratégica incorporando lo primero fue Raquel, Ujú. ¿no? ¡Pum! Porque eso ya a mí, ¡pum!, me distanció de una serie de cosas que no me permitían pensar estratégicamente, pero ese movimiento no lo podíamos mirar en un mes. O sea, no es una cosa que digas, vale, empiezo a invertir aquí y el mes siguiente ya podré medir esos resultados. Claro, es que no es tan sencillo. Pero es que con lo de... En el caso de Raquel, por ejemplo, es muy interesante porque hay ciertas cosas que esperábamos que pasaran que Hago no un paréntesis, ocurrieron. perdona, ¿eh? Raquel es la Sí, project manager de Otter. sí. Por si, claro, para que, que quede claro quién sea el primer episodio que escucha. Teníamos ciertas expectativas o ciertas hipótesis nosotros que resultaron que estábamos equivocados Mm, cuando entró Raquel. Y eso es algo muy interesante justamente porque si bien hay muchas cosas que, bueno, claro que estamos contentísimos con Raquel, con todo el tiempo que llevamos trabajando con ella, hay ciertas cosas que nos dimos cuenta que el rol de Customer Support y de Project Management en algunas áreas no funcionaron como nos esperábamos. ujú. Una hipótesis muy clara que teníamos como una cosa que sentíamos como que era, vamos, cierta, o sea, no hace falta ni tratarlo como hipótesis, es si hay alguien más dedicado a estar encima de la Atención, gestión de proyectos y atención al irán cliente, más mejor. proyectos van a salir adelante. No, Ya, esto fue muy bueno. Que va, que no. va. Pasamos de estar dedicando 2 horas a la semana, igual a estar encima de eso, a, pues, Cada eso, día sí, a 16 horas a la semana y era exactamente no lo había mismo. cambios. Es, ostras tú. Pero naturalmente había otras cosas que definían el éxito de ese rol, ¿no? Y por eso seguimos Mm, trabajando con esas cosas que han sido exitosas y que sirven, como por ejemplo, hombre, que María tenga el tiempo de vuelta para dedicarlo a estas otras cosas que nos estamos llegando, es mucho más operativo, ¿no? Entonces sí, ujú. yo creo que es una cosa muy importante y que creo que no hace la gente, o no lo suficiente, que muchas veces nos centramos demasiado en pensar qué hay que hacer y por qué hay que hacerlo. Y a veces, incluso ya comentaba antes, hay veces que la gente ni siquiera tiene muy claro el por qué y es porque fulanito dice que es esto, porque es Sí, una buena práctica, porque es absolutamente necesario. ¿Cómo no vas a empezar un negocio sin eso, sin sí. un logo de 2.000 euros y sin una tipografía de no sé cómo? Y es ahí donde entra el sesgo de cada uno. Pero también eso, tener muy claro qué esperas. Esta acción, si fuera todo lo bien que puede ir, ¿qué va a ocurrir? Para saber que estabas en lo correcto antes de Mm, dar el primer paso. Y también, por otro lado, ¿cómo vas a estar comprobando que no te has equivocado? Para lo antes posible también poder cambiar el rumbo, ¿no? Una de las cosas que más bloquean muchas veces es ese miedo al fracaso, ¿no? Perfecto, define ese fracaso. ¿Qué significa que ujú, esto vaya totalmente. terriblemente mal?
porque así podrás saber qué señales identificar para poder tirar atrás lo antes posible. En nuestro caso, por ejemplo, que compartíamos los resultados de lo de la asignación automática y demás, claro, nosotros nos preocupaban varias cosas, ¿no? Una de ellas, pues que, ostras, que si dejamos de asignarlos manualmente, nadie coja los proyectos. Claro, ¿qué pasaría si es esto? ¿Y qué significa que nadie coja? Pues si ahora mismo se están cogiendo, me lo invento, el 70% de proyectos, si baja un 60% será algo muy negativo. ¿Y qué significa que vaya muy bien? Hombre, pues que el porcentaje de proyectos que van bien pase de el 10 al 15. ¿Vale? Ok. Pues ya sé que si baja de un 70% el número de proyectos que se están cogiendo, es ahí donde tengo que decidir. ¿Sigo y voy haciendo ajustes en otras cosas que ya he descubierto o lo tiro para atrás? ¿No? Paro Sí, máquinas y sí. paro eso. Porque si no, entramos en la parte emocional del tema, que pasa muchas veces, o al menos yo siento que a mí me ocurre muchas veces, que es, pues sí, un día estoy de, de buen humor porque todo está Exacto. saliendo, Todo es miro fantástico. esto y sí, no, pues nos vamos a comer el mundo y otro día pienso, pues no sé si realmente fue tan bien esto como pensábamos, no sé si fue tan buena idea. Y cuando intentas pensar eso a posteriori, ya sea para bien o para mal, ya tienes el sesgo de que ya está ocurriendo. Mientras que cuando he definido, por ejemplo, con este experimento, cómo podía ir bien y cómo podía ir mal, puedo mirar, de nuevo, tengo la ventaja de poder mirar al problema con la misma perspectiva que el Miguel de hace un mes, que no tenía ese contexto que tengo yo ahora. Y ahora puedo decidir y puedo darme cuenta que hay ciertos análisis que podía haber hecho también con la información que tenía en ese momento. Hay muchas maneras de mejorar. Pero no estoy dejando que la subjetividad del momento actual me Exacto. emborrone mi decisión anterior. Ni Ni las futuras. que las futuras sean simplemente una apuesta totalmente Exacto. a ciegas. De decir, bueno, pues sí, pues claro, todo el mundo, es que 5 influencers en Instagram recomiendan que, que hay que hacer este tipo de campañas. Muy bien, claro. Pero eso no significa que eso sea lo mejor para mí, que es lo mejor que puede pasar Exacto. con esa acción. Igual no es. Y eso nos ha pasado en algunos casos, haciendo este ejemplo, haciendo este análisis, de decir, es que ni en el mejor de los casos haciendo esa acción va a ir lo suficientemente bien como para que nos haya salido a cuenta en este momento actual. Tenemos que hacer otras cosas antes que esto. Está muy Claro, claro, bien, que eso no quiere decir que no sea válido hacer eso y claro, que puedan pasar cosas, pero es claro. primero eso antes que lo otro. Claro, ahí es donde uno Invertir 500 prioriza. euros en esto me mejora el negocio un 2%. Invertir 600 en esto otro me lo mejora un 10%. Pues igual me rasco un poco más el bolsillo y voy a por ese 10% primero. Claro, es que al final yo creo que es un tema como de que incluso aunque uno esté solo y esté empezando como a delegar, ¿no? Empezar uno a plantearse esas cosas, creo que hay que ir como haciendo experimentos. Es que fíjate, yo creo que en el tema de delegar, o sea, es como delegar en personas o buscar asesoramiento externo, o sea, da igual si es Sí, acompañamiento, pero también especialmente cuando empezamos a meter gente en el equipo o aunque sean colaboradores y demás, son inversiones que hacemos. Por eso hay que diseñar esto, es que son inversiones, es como tener un tablero de juego e ir ¿no? Diseñando esa estrategia al final. Entonces, yo creo que esa estrategia, cuanto más lean sea, más fácil es validar los experimentos, igual que si haces un test A/B. Si haces 4 test A/B a la vez, o sea, es decir, lo que quiero decir es que si el mes que viene pruebo 4 cosas a la vez, es más difícil medir el impacto de esos claro, tests que hago. Si vas cambiando una pieza a cada momento y defines cuánto tiempo dura ese experimento antes de hacer el siguiente, es como más limpio, ¿no? Puedes ver mejor que si he cambiado los copies de los anuncios de Facebook
y de repente el mes que viene llegan 10 conversiones más, sé que es por eso. Si en ese mismo mes cambio copies, pongo 4 vídeos nuevos y hago todo a la vez, es más difícil entender dónde está realmente el impacto de las cosas. Por supuesto que lo puedes hacer todo a la vez. A mí personalmente me gusta entender de dónde viene el mayor impacto. Y esto con Sí. el tema de la publicidad es súper interesante poderlo como medir así, pero con eso, esto es una microacción. A nivel más macro, con gestión de personas, inversión de recursos de la empresa, pienso que también se puede aplicar, ¿no? Si te lo puedes permitir, iba a decir, ¿no? Si no tienes detrás un grupo inversor que te está obligando a contratar a 20 personas nuevas porque hay que quemar este dinero para hacer no sé qué movida, si uno lo puede plantear y tiene la opción de poder diseñar eso, yo soy muy partidaria de ir experimento a experimento. Sí. Porque te permite ser más esencialista y entender realmente dónde está el impacto. Sí. Bueno, y es ¿No? un poco el ser como mindful también en los negocios, ¿no? Pues sí, sí. Y yo creo que esta es En un vez de poco hacer la clave, no sé. multitasking, naturalmente luego todo se ramifica y no estamos todo el equipo de Otter haciendo una tarea entre todos, ¿no? Es que mira, perdona, creo que es esta idea en plan, que no sé qué refrán es, ¿no? Pero como esta idea de, fíjate, yo creo que donde vale la pena invertir es en diseñar esa estrategia. Es decir, como lo de afilar el hacha antes de cortar un árbol, ¿no? O, vale, o sea, el tiempo que inviertas en entender bien cómo estás tomando las decisiones, eso creo que es una inversión que siempre es bienvenida. O ya sea la hagas tú o te apoyes en alguien como hemos hecho nosotros con el asesoramiento financiero. Cuanto mejor entiendas cómo afinar ese hacha y te prepares, mejor será ese corte que hagas, mejor será Sí, esa acción que hagas. Y sí. creo que aquí también vale la pena que uno invierta tiempo solo o con acompañamiento a entender, o sea, invertir todo el tiempo que necesites, bueno, evidentemente sin que nos volvamos locos, ¿no? Pero como en invertir tiempo de calidad en esa estrategia de la toma de decisiones. Yo creo que eso es súper importante, que tiene que ver con lo Súper. que tú decías de entender por qué hago esto, por qué hago lo otro, no ir a salto de mata. Es que ahora, hostia, me estoy quedando sin clientes, hay que hacer campañas. Depende, o sea, es que a lo mejor en tu caso no, y hay que hacer un puerta fría, es que yo qué sé, ¿sabes? Entender bien eso, el entender cómo gestionar esos recursos, creo que es afilar el hacha. Luego Sí. ya, contratar, colaborar, lo que sea, ¿sabes? Pero invertir tiempo sobre todo en la estrategia. Y quizás lo que pasa es que a veces, incluso a nivel freelance y tal, aunque seas freelance y tengas clientes, es que eres una empresa también. Creo que pensar siempre como si fuéramos como una empresa, aunque estemos solos, es importante porque eres un negocio. No hay que hacer un plan de negocio solamente porque seas una startup o tengas una, yo qué sé, una empresa, ¿no? Y seas una SL, no. O sea, esa estrategia se puede aplicar en cualquier caso. Y ostras, cuanto más esencialista y minimalista sea tu ecosistema, más sencillo va a ser Sí. entender cómo tomar esas decisiones. Claro, cuanto más grande es la organización, pues más recursos implica, ¿no? Pensar eso. Por ejemplo, yo, jolín, cuando acompaño a una persona que tiene una organización que además es una empresa que lleva tiempo y tal, pues normalmente planteo hacer un proceso más largo. A no ser, a veces, que esa persona, yo qué sé, o venga del mundo del marketing, o yo qué sé, en función de los recursos, a veces hago un freestyle y digo, oye, mira, podemos hacerlo más corto y será más rápido. Pero normalmente no, porque la mochila va más cargada, es una estructura mucho más compleja, ¿no? Entonces, claro, implica un poco más de tiempo, ¿no? Y yo creo que es un poco eso. Sí. Invertir tiempo en afilar El la hacha. estrategia. Sí. Digo, es que era por no decir hacha, ¿sabes? Se queda como muy de ver, ¿no? El hacha de guerra. Más bélico, no, fuera, No, fuera. pero es eso, sí es. Pero creo Pero que es se la frase entiende, que ¿no? Es compartimos, eso, exacto. lo del hacha viene por, creo que era el episodio justamente de la estrategia, ¿no? Que era Ah, una mira. cita de Sí, Abraham ese creo que Lincoln, creo apareció, ¿verdad? que era si me das una hora para cortar un árbol, me pasaré los primeros 45 minutos afilando el hacha, ¿no? Vale, pues ahí está. Es que yo creo que No es esta corras idea. a, ostras, es que tengo que hacer esto. Y No, no, te rompas los brazos no, justamente haciéndolo a lo bruto, sino no. plantéate bien y ten muy claro cuáles son los Hmm. pasos efectivos para Y hacer mira, esto. también voy a compartir por aquí, que eso es algo como más desde mi punto de vista o mi experiencia personal, que mira, cuanto más, o
sea, yo he disfrutado tanto estos últimos años, 3 últimos años con Otter, cuando empezamos a hacer justamente más estrategia, ¿no? Y Sí, cuando pude realmente, y fíjate, creo que comentándolo con otras veces que hemos hablado de la paciencia, ¿no? Episodio 18, yo pienso que he empezado a poder ser más paciente y a sostener más esa mirada a largo plazo sin que me, ¿no? Sin que me quemen las manos las cosas a hacer, justamente siendo estratégica, sí, disfrutando sí. de afilar ese hacha. Porque entonces entiendes que es un juego esto. Es un tablero, yo no juego al ajedrez, ¿no? Pero es como una partida, es una partida. Entonces, cuando empiezas a tener la mirada estratégica y te das cuenta que es un plan que se va moviendo y que es lento y que luego de repente pasan 6 meses y dices, ah, fíjate, bien, ¿sabes? Está pasando esto. Es que llevan meses a veces las cosas. Entonces, es muy guay ver eso, pero claro, hace falta perspectiva para poder empezar a Ujú. darte cuenta que ese plan que empezó en no sé qué momento ahora está dando sus frutos, ¿no? Pero cuando todo lo haces afilando el hacha, todo está ligado, todo tiene una razón, no sale nada improvisado. Y eso habrá gente que dirá, ay, pero que sea orgánico. No, no, o sea, lo siento, yo creo que en los negocios la emoción a tope, en branding, lo que sea, pero hay una parte que, lo siento, no veo que tenga que ver con el fluir. Hostia, mira, a lo mejor hay gente que se sorprende que diga esto porque justamente creo que hay una parte que tiene que ver también con la intuición y demás. Pero de nuevo, es poner nuestra intuición, nuestra emoción y nuestra inteligencia emocional al análisis de los datos. Al- es justamente ponérselo fácil a eso, yo Claro, a creo. Es que nuestra no es una cosa a creatividad, la otra, claro. Es exacto. que Pero es que esto es importante, porque si no, se nos puede ir, se nos puede desbocar el caballo, ¿sabes? no sé si es el refrán que buscabas antes, que lo has Ah, comentado, pero es, yo creo, la idea de no dar puntadas sin hilo. exacto. Esto es entrenamiento, Es, ¿no? mm, define muy bien en qué te vas a centrar y ahí fluye. Exacto, mira, es como Michael Jordan, yo qué sé, ¿no? Genio, o sea, ¿cuántas veces este tipo estaría ensayando, ¿no? Para em, acertar Para hacer con lo la suyo. pelota. No es Sí, sí. magia. O sea, el arte viene de la disciplina también, ¿no? Y yo creo que aquí aplica lo mismo. Exactamente. Entonces, yo fluyo mucho más ahora con Otter que hace 6 años, pero Claro. infinitamente más. Porque hay una parte estratégica y estructural que me ayuda a poder tomar decisiones también más inteligentes, más Ujú. creativas, gracias a eso. Entonces, pero creo que hay veces que, ¿no? Es como, ¿no? Que la parte emocional, o sea, creo que tienen que estar equilibradas y a la par. Y en el caso de un negocio, debe haber una estructura. O sea, debe haber una estructura. Igual que tenemos, ¿no? Nosotros podemos ser, porque hay un cuerpo y unos músculos, ¿no? Y unos huesos que nos aguantan. En el caso de un negocio, el cuerpo es esa estructura, para empezar, financiera, porque sin dinero, eh, ya sea porque tienes una financiación o porque viene de las ventas, sin eso no se sostiene nada. Es que entonces no es un negocio. Ujú. No sé, yo lo veo así. Entonces, desde ahí, Sí, entendiendo esto, venga, creatividad y emoción a tope. Pero creo que no debería liderar eso solamente, ¿no? Porque entonces, claro, nos dejamos llevar por los miedos, las inseguridades, ¿no? Y no debería venir solamente desde ahí. Y si tenemos una exacto. intuición, perfecto, busquemos el experimento para validar esa intuición, pero tiene que estar basado en datos. Porque entonces también, oye, intuición tranquila, Ajá, me gusta. Esa, esa ¿no? frase, sí, sí. Sí, Intuición estratégica también. claro. Claro, pero hay gente que a lo mejor puede decir como, hostia, pero qué gris, qué aburrido todo, ¿no? Bueno, pues no tengamos negocios entonces. Quiero decir, es que, Claro, claro, no. Es- le pasa a mucha gente con el tema de la disciplina, que igual es un tema en sí para... De hecho, lo voy a sí, apuntar ya que tengo aquí. venga, Pero, que llevamos una hora, ¿eh, Miguel? vaya, vaya. Vamos a ir cerrando, ¿no? ¿Quién lo iba a decir?
No, pero es eso, justamente, que el tema de la disciplina, y me he encontrado con mucha gente que la reacción siempre con el tema de la disciplina es como, uff, como, como que es algo que te agobia o que te Que te encierra limita, en algo sí, que te sí. limita, y es al revés, es una cosa que Te te puede dar mucha expande, libertad, porque es, claro. no, dentro de estos ritmos, dentro de estos tiempos, dentro de este orden, es donde tú puedes tirar con lo que sea. Exacto. Sí, sí, Y, sí, sí, y total. es algo que creo que cuando la gente le hace clic eso, hay una transformación ahí. Sí. Que eso también da para otro episodio, que es cuando la gente nos pregunta, ¿cómo podéis hacer tantas cosas? ¿Cómo podéis tener dos negocios como en paralelo y tal? Pues mira, la disciplina tiene mucho ahí. O sea, por no decir el 80%, no, el 20%, el 20-80%, pues Ujú. em, por ahí, ¿no? Sí. Vale, pues intuición tranquila, disciplina estratégica. Yo creo que esta sería un poco como la combinación de cosas para entender cuándo, cómo y dónde invertir en nuestra empresa a nivel de Ujú. recursos y de distribución de esos recursos, ya sean personas, en otro tipo de recursos, ¿no? Materiales quizás, pero sobre todo cuando hablamos de invertir en personas, en delegar, empezar a soltar, ¿no? Y abrir ese grifo para meter ya sea a un asesor o a un miembro del equipo que va a ejecutar. Yo pienso que como que desde ahí pues es la manera más inteligente de hacerlo. Bueno, espero que esta charla más larga de lo prevista, como nos suele pasar, los que llevéis aquí varios episodios, pues ya os habréis dado cuenta. Pues espero que haya aportado como ideas prácticas también, ¿no? Que al final, fijaros que estas charlas que tenemos no son como, oh, las 3 tips para delegar, fantástico. No, es que es más complejo que eso y yo creo que también justamente por el feedback que recibimos y demás, hostia, pues en estas reflexiones cada uno puede sacar los insights que mejor les sirvan para aplicarlo a vuestra manera tú, que al final aquí no hay ninguna fórmula. Pero estos clásicos básicos con los que reflexionamos, pienso que, y espero, ¿no? que os den pues más recursos o ideas para hacerlo a vuestra manera. Así que, vale, tenemos ya tema, que bien, fantástico, para el episodio que viene. Me encanta eso de cerrar el episodio y ya sabemos de qué vamos a hablar, de la disciplina, ¿no, Miguel? Venga, Semana que viene, vale. disciplina. Venga, Disciplina. disciplina, me encanta este tema. Vale, fantástico. Vale, pero es que puede ser muy guay, ¿eh? Vale. Bueno, Seguiremos con seamos este tema. disciplinados y nos esperamos el miércoles que viene para ver si ha Exacto. salido algo más igualmente. Vale, me parece bien, me parece bien. Pues nada, quien quiera, eso, os vemos de nuevo la semana que viene con un nuevo episodio. Iba a decir episodieíto, quería hacer, pero no, Uf, no, creo que es un uf. poco ya triple salto mortal después de una Sí, hora sí, sí. hablando. Que nada, el próximo episodio seguramente disciplina o, como siempre, si tenéis temitas que os interesen, pues escribidnos a Miguel o a mí y lo tendremos súper en cuenta, que nos encanta hacer episodios customizados. Y nada, de nuevo, esperemos que os haya gustado. Muchísimas gracias por escucharnos. Y nunca lo digo, esto de, oye, dale like, compártelo, pero venga, sí. Donde podáis darle like, dadle. Donde podáis compartir, porque os agradeceremos un montón Sí, pues que la gente descubra también nuestras charlas e ideas. sí. Así Y que de os hecho, animamos. incluso alguna review en, Review en también, iTunes reviews. Podcast o lo que sea. Sí, Venga, cualquier cosa. Cualquier cosa. No estáis obligados a poner las 5 estrellitas, que si las lo que ponéis, queráis. maravilloso. Fantástico. Pero que cualquier cosa que también, Sí. eso, cualquier review será bienvenido. Likes, reviews, shares. Todo esto, fantástico, y os agradeceremos muchísimo, que así ayudará como a, ¿no? Expandir el mensaje Expandir el mensaje, exacto. y que crezca Pues la muchas comunidad de gracias. gente que escucha y Que comparte claro, és cosas. guai. Building Ujú. better community. Molt bé. Pues Muy venga, bien. más la semana que viene, más y mejor en Building Better, capítulo 22. La semana que viene 22. ya. Yes. Molt bé, un placer, Miguel, como siempre, charlar contigo en Siempre. estos momentos de terapia empresarial que tenemos. Y nada, nos vemos en un minuto. Chao. Chao. Hasta ahora. Chao.
Chao, chao. Un abracito, chao.